Hola, buen día. El doctor Bernardo Hilario está con nosotros. Es director regional de salud Cibao Norte. A él le corresponden 3 provincias: Santiago, la más grande; Espaillat, la más grande geográficamente; y Puerto Plata. Cuando digo geográficamente me refiero a la extensión territorial de la provincia de Espaillat, que es bastante amplia. Buenos días, doctor. Bienvenido al cafecito. Buen día y gracias. Decía yo al principio que estamos haciendo honor al nombre del programa. Sí, el cafecito, sí. No, y como la temperatura ha estado en estos días bastante fría y ha estado lloviendo casi todos los días, ¿verdad? Es así. Eso es bueno, maravilloso. Es un frío que es muy agradable, ¿verdad? Un frío, sí. Para los que lo disfrutan, sí. Para los varones, pero para nosotras las mujeres no. Nosotras las mujeres. Es frío, es fuerte. Sí. Tenemos que echarnos 3 colchas arriba para poder dormir. Doctor, ¿qué tenemos en su regional? ¿Cómo está? Sobre el hospital José María Cabral Ibáez se habla mucho de muchas deficiencias en el hospital. Bueno, se hablaba. Todavía hay quejas. Por ejemplo, la emergencia sigue siendo noticia en el Cabral Ibáez. El hecho de que con la costosísima reparación que se le hizo a ese hospital se redujo la cantidad de camas que hay, ¿verdad? Sí. Y eso no ha dejado de constituir un problema. ¿Hay alguna solución a la vista para esto? Sí, mire, usted sabe que el tiempo que nosotros duramos en el Cabral Ibáez, que fueron 4 años, nosotros habíamos dicho cómo nosotros encontramos el Cabral, pero gracias a ese gran trabajo y ese equipo que me acompañó, el Cabral Ibáez, yo decía que no solamente transformó el sistema de salud en la región, sino en el país. Cuando nosotros salimos de Cabral Ibáez, es un hospital que queda en primer lugar en cuanto al ranking del Servicio Nacional de Salud, que es donde se mide la eficiencia y el servicio de los hospitales y el Sisma Salud. En cuanto a la infraestructura, como usted dice, encontramos un hospital completamente endeudado, 84 millones, lo dejamos con 120 en cuenta. ¿Cómo? Sí, todos los servicios del hospital se están brindando. Existen algunas áreas que en nuestra gestión presentaron su problema en cuanto a que no tenían papeles de licitación, y eso llevó a que esto prolongara el proceso de terminar esas áreas, como el caso de hemodinamia y el caso de la emergencia. La emergencia siempre ha sido un tema, no solamente en el Cabral Ibáez, sino en todos los hospitales de la regional, que son 32 hospitales que nosotros tenemos en la región. El área de la emergencia prácticamente está lista. Yo la había dejado terminada cuando yo salí en julio. Ya ayer me dijeron que empezaron a equipar la emergencia. La emergencia la han dividido en 2 etapas. La primera etapa, que es el área de recibir los pacientes politraumatizados, donde se van de medicina interna, los pacientes de cirugía. Entonces va a haber una recesión y luego se van a distribuir en las otras áreas. Ya esa área está completamente terminada. Ustedes van a ver que si no este mismo mes, si no el mes que viene, ya nosotros vamos a inaugurar o dar inicio a lo que es la primera etapa de la emergencia. Tiene 25 camas de internamiento y todas las áreas que se necesitan. En la segunda etapa se van a hacer áreas de cirugía, salones de conferencias, salones de reuniones, habitaciones para descansar el personal que labora en la emergencia. En el caso de hemodinamia, ya el viernes nosotros hablamos con uno de los suplidores y de los que habían ganado la licitación de esta unidad, y se está haciendo el levantamiento para iniciar el entrenamiento del personal. La mayoría de los empleados ya nosotros lo hemos contratado, ya se han empapado, y solamente estamos esperando que se haga, que se ponga la fecha para que este personal sea entrenado por la compañía Philips, que es la representante de los angiógrafos que nosotros tenemos allá.
Siempre se ha destacado la inversión importante que en varias administraciones, pero en este gobierno, se ha hecho, por ejemplo, en el hospital de San José de las Matas, en otros hospitales periféricos que lo que pretenden justamente es descongestionar Cabral Ibáez. Sin embargo, también hay una realidad de escasez de personal y de especialistas que quieran de alguna manera desarrollar sus funciones en estos hospitales. ¿Cómo está la situación actualmente? ¿De alguna manera se ha equilibrado para que estos centros cuya inversión es tan importante estén operando a capacidad? Muy buena pregunta, y una de las cosas que nosotros estamos haciendo desde que llegamos a la regional, como lo hice en el Cabral Ibáez, es un levantamiento completo del personal. Esto nos permite a nosotros identificar dónde está cada persona que esté nombrada en el servicio. Y a veces no es que existe deficiencia de personal, es que nosotros los trasladamos a nuestro antojo. Un ejemplo, a mí me nombran en Puerto Plata. Le voy a poner el caso mío. Yo estoy nombrado... ¿Nosotros quiénes? Nosotros mismos los que estamos dirigiendo el sistema. Okay. Entonces, yo estoy nombrado en el Hospital Municipal de Altamira. Yo tengo 15 años nombrado como cirujano general. Pero ¿qué pasa? De buena primera, yo busco una gente, mira, ayúdame que me traslade a Santiago. Entonces, yo estoy nombrado allá, pero presto servicio en Santiago. El que va a hacer un levantamiento en ese hospital dice, por aquí falta un cirujano. Pero yo estoy nombrado, pero estoy laborando en otro sitio. A raíz de eso, nosotros hemos contratado un personal que está haciendo un levantamiento en todos los CPN, que son centros de salud que nos pertenecen a nosotros. Dicho sea de paso, tenemos 173 en la regional. ¿Qué traduce un CPN? CPN es lo que nosotros conocemos como policlínica. Okay. En cada CPN puede existir de 2 a 3 UNAD, y la UNAD están constituidos alrededor de 500 familias. También nosotros contamos, para terminar con la pregunta de Iliana, contamos también con los centros diagnósticos, que en la región tenemos 14, 19 consultorios, y 3 unidades de pie diabético. Pero ese de levantamiento les ha permitido identificar a dónde hay deficiencia de personal, pero ¿cómo la suplen? Bueno, nosotros acabamos ahora mismo de nombrarle 72 personas al Hospital Municipal de Baitoa. Nosotros le nombramos 72, se hizo un levantamiento, se vio que necesitaban cierto personal, inmediatamente tramitamos, y nuestro director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud nombró 72 personas, incluyendo conserje, vigilante, médico especialista, técnico, todo lo que se necesita. En los hospitales que uno ve que se necesita, nosotros entonces lo nombramos, pero nosotros tenemos centros diagnósticos, que los centros diagnósticos ya son unidades más especializadas, donde se hacen analíticas, van médicos especialistas de consulta, se hacen radiografía, se hacen ciertos estudios, se dan terapia de rehabilitación también. Es decir, nosotros estamos divididos en lo que es atención primaria, que como mencionamos son los CPN, los centros diagnósticos, los hospitales de segundo nivel y hospitales de tercer nivel. Entonces, cuando nosotros hacemos el levantamiento y uno ve la deficiencia, entonces procedemos a nombrar a esta persona en esos hospitales o en esa área. Pero cuando sabemos, le decía que en el centro diagnóstico de ahora mismo nosotros tenemos alrededor de 60 personas laborando, y cuando nosotros hacemos el levantamiento solamente encontramos como algunos 20. ¿Dónde están los otros? Trasladados a todos los otros centros. Pero no cobran más que ese cheque. No, que están trasladados a otros centros. Yo estoy, un ejemplo, en un CPN, y antes de yo llegar lo trasladaban a diferentes sitios. Entonces hemos contratado un personal que está haciendo ese trabajo. Está regresando la persona donde pertenece. Si yo estoy en Santiago y pertenezco, un ejemplo, a Puerto Plata, me están regresando a que trabaje a Puerto Plata. O sea, para nosotros tener un control completo de los... O se queda sin empleo. O no se queda así mismo, o lo desvinculamos. Y bueno, una también de las problemáticas y de los dolores de cabeza de quienes llegan a ese cargo del que usted ahora es cabeza, es justamente lograr el cumplimiento de esas horas de trabajo. Porque ciertamente los profesionales de la medicina y especialistas con otros compromisos en centros privados y públicos, pues ustedes tienen ese problema. ¿Qué medidas han continuado? Sé que desde la administración anterior se venía en el seguimiento, pero ¿cuáles han continuado realizando para garantizar que ese especialista nombrado en Puerto Plata, en Tamboril, vaya y haga sus horas de trabajo? Bueno, lo primero es que el ejemplo lo pongo yo. Yo le digo a ellos, yo soy regional,
Y yo llego a las 9, a las 10, me voy a las 4, a las 5, a las 6 de la tarde a la regional. Ando las 3 provincias, visito todos los hospitales y todos los centros. Entonces, yo soy el ejemplo a seguir. Yo voy a los centros y aquí hay que cumplir el horario de 8 a 4 que está establecido. En los hospitales, cada especialista que está de servicio tiene que ir a ver los pacientes cuando le llegan. Y una de las preguntas que al principio me hizo don Jaime era que cómo se da el servicio. Nosotros, aquí solamente en Santiago, tenemos 5 hospitales en la ciudad. Entonces, esto nos descongestiona esa gran cantidad de pacientes que llega a la emergencia. Entonces, si yo tengo 5 hospitales periféricos y los especialistas se empoderan a dar su servicio, esos pacientes no tienen que llegar a Cabral Ibáez, esos pacientes no tienen que llegar a la maternidad de Seguro Social, si nosotros damos el servicio. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo, comprometiendo a cada especialista que dé su servicio donde le corresponde. Para nosotros, acuérdense que yo tengo bastante experiencia porque una de las problemáticas que yo me encontré cuando llegué a Cabral Ibáez era eso, que los médicos cumplen 100% en su centro privado, pero en los hospitales nosotros tenemos, ¿verdad?, que reunirnos con ellos, que nos ayuden, que cumplen su horario, y se ha establecido un acuerdo entre Colegio Médico y Servicio Nacional de Salud. ¿Cuál es el acuerdo? Que los especialistas tienen que trabajar 4 horas diarias cuando no estén de servicio. Es decir, de 8 a 12 y de 12 a 4 si son médicos especialistas. Si no son médicos especialistas, que son médicos generales, entonces tienen que trabajar 40 horas a la semana. Y nosotros solamente le llevamos lo que está establecido. Pero tenemos muy buena relación con nuestro cuerpo médico, tanto de los hospitales, de los centros de primer nivel, de segundo y de tercer nivel. Y gracias a Dios, ellos se han comprometido con nosotros y dan el servicio. Cuando aparece uno o dos, porque usted sabe que claro, nosotros tenemos más de 8,000 empleados nombrados en la regional. Cuando aparecen algunos, entonces nosotros los invitamos a que vayan a la regional, nos reunimos con ellos, entonces ya ustedes saben que uno le llama su atención y le dice, no, mire, esto está mal, esto la comunidad necesita en verdad que le den el servicio, y uno lo orienta y la mayoría terminan ayudándonos y dando su servicio. Qué bueno. Vamos a unos mensajes. Estamos en el cafecito. Porque es opcional. Bueno, pero hay que hacer lo posible, no enfermarse el fin de semana, porque tiene problemas para conseguir un especialista. Porque además hay gente, y ya estoy en serio, hay gente que comienza a sentir una dolencia un jueves, por ejemplo, y el viernes se la acrecienta sí, y no hace nada. El sábado sigue mal en la mañana. Entonces, cuando llega la noche, es que decide entonces ir a una clínica. Sí. Y ahí viene el problema de que no muchos médicos se levantan. Sí, no es que ya se ha tomado 4 té y 3 medicamentos que me dijo alguien que le funcionó y resulta que agudizan el problema. Y 5 antibióticos. Sí. Doctor Bernardo Hilario, que es nuestro invitado, es el director de la Regional de Salud Cibao Norte. A mí me ha tocado, y por eso le voy a hacer la pregunta para saber cómo es todo. A mí me ha tocado en 3 o 4 oportunidades, y lo hago a través de un amigo. Me han llamado de personas que están en estado crítico en una clínica. El seguro ya agotó el presupuesto que tenía para ese paciente. Entonces quieren llevarlo, y como lógico suponerlo, quieren llevarlo al Cabral Ibáez. Entonces esos casos son muchísimos, y usted lo debe conocer mejor que yo. ¿Qué representa para un hospital tener que aceptar a una persona cuyo seguro ya ha agotado el dinero que es reservado para darle asistencia? Sí, primero nosotros en los hospitales, cada hospital maneja una subvención que es lo que el servicio le asigna mensual. Pero también existe un proceso de facturación por lo que el hospital se va a mantener, tanto igual que un centro privado. ¿De dónde se mantienen los centros privados? De la facturación de la aseguradora. Entonces los hospitales son así mismos. Nosotros le damos una subvención, le mandamos X cantidad de medicamentos también mensual, pero ellos tienen que facturar porque no se le mande 100% de lo que ellos gastan. Y para eso ellos le facturan a los seguros. En el caso de Cabral Ibáez,
cuando un paciente que llama de un centro privado que se le agotó el seguro, ese paciente uno hace los trámites para el traslado, pero ya ustedes saben que ese paciente llega y se va a invertir 2 o 3 millones de pesos, pero no se va a recuperar nada para uno volverlo a invertir en otro paciente. Entonces, el proceso de facturación, usted llega de cualquier aseguradora y nos paga a nosotros tal como en un centro privado, no tanto, pero por lo menos nos pagan lo que se invierte en el paciente. Por eso yo siempre en los programas y en todos los sitios digo que cuando usted se enferme, una persona que sea de escasos recursos, que acuda primeramente a Cabral Ibáez, porque si usted llega por emergencia y no va a otro centro, nosotros tenemos la obligación de atenderlo cuando usted llega por emergencia. Pero ¿qué pasa? Cuando usted va a un centro privado, que usted primero eligió ir a un centro privado, se le agotó su seguro, pero que no es el caso, son muchísimos. Sí, por eso nos lo mandan a nosotros y a veces no hay espacio. El Cabral Ibáez tiene alrededor de 25, 30 unidades de cuidado intensivo distribuidas en todo el hospital. Pero cuando nos mandan un paciente, quizá la unidad está llena, empiezan todas las clínicas a llamarnos, los centros privados, y nosotros creamos un protocolo que uno va inscribiendo a los pacientes en una lista. Y nosotros hemos tenido hasta 40 pacientes en lista de espera para traslado de centro privado. Hasta 40 pacientes. Ya agotaron su seguro y a veces digo, bueno, ahora sí confían en nosotros después que el seguro se le agota. Pero yo quisiera que toda la comunidad y que todo el mundo confíe en el servicio que se da en el Cabral Ibáez o en todos los hospitales. Pues si ustedes se dan cuenta, todos los especialistas que trabajan en los hospitales somos los mismos que trabajamos en los centros privados. Es lo mismo. O por lo menos la mayoría. Y los hospitales tienen, no es como cuando usted iba antes, cuando yo era médico residente de cirugía general, yo me acuerdo que en el Arturo Grullón, cuando yo roté por allá en el área de pediatría, iban a operar a un niño y se le daba la lista de lo que necesitaba. Tantas soluciones, tantos hilos, tantas gasas, tantas compresas, todo. Y el familiar del paciente tenía que comprar todo lo que ahora no es así. Usted ve al hospital y uno no le indica absolutamente nada, porque los hospitales tienen todo lo que se necesita con cada uno de los pacientes. Y eso que en los hospitales hay deficiencia, ya eso terminó. Y es muy difícil que usted vaya a un hospital que le diga que haga falta algo. Por ejemplo, en el Cabral Ibáez, que un hospital que se intervino en el gobierno del señor Danilo Medina, creo, y que se invirtió un dinero reforzando las vigas para hacerlo sismo resistente, con lo que se gastó en ese hospital, que todavía no sabemos el número, se hubiese hecho una ciudad hospitalaria fuera de ahí, pero así son los gobiernos. Entonces, ahí hay equipos, porque yo sé que equipos los hay. La pregunta es, ¿se mantienen en perfecto estado esos equipos? Sí. Algo que nosotros hicimos fue que creamos compañía para que le den mantenimiento, porque uno de los problemas de los hospitales, ¿qué es lo que pasa? Que, vamos a ponerle un ejemplo, un equipo de rayos X, usted lo manda, pero usted no tiene una persona que le dé mantenimiento. Entonces ese equipo tarde o temprano se va a dañar. Entonces cuando se daña, si usted no tiene una persona que lo vaya a arreglar, entonces ya no va a dar el servicio. Y nosotros, cuando estuvimos en el Cabral Ibáez, nosotros buscamos compañía, que uno hace una iguala con ellos, y cada vez que un equipo tiene problemas, uno lo llama y ellos van y le dan el mantenimiento. Entonces, así es que se ha podido dar el buen servicio. Nosotros tenemos, acuérdense que habíamos mencionado el resonador de 1.5 Tesla, y ese nosotros tenemos una compañía que cada X tiempo le da un mantenimiento para nosotros evitar que se nos dañe, porque ahí se ha invertido millones de pesos. Doctor, tiene que ser el principal problema que tenemos en este país y creciente cada día es el tema de los accidentes de tránsito. Y una de las necesidades que se ha identificado, no solo en Santiago, en todo el país, pero para hablar de su área, es la creación de más hospitales traumatológicos, o por lo menos un gran centro traumatológico, que desde mi punto de vista sería atacar las ramas y no las raíces, pero bueno, mientras tanto siguen creciendo los números, principalmente de motociclistas. O sea, ¿hay algún proyecto que visualice, si no la construcción de un traumatológico, el fortalecimiento de áreas traumatológicas en el país? Se está trabajando y se ha planteado la necesidad de hacer una ciudad sanitaria.
principalmente de traumatología. Ustedes saben que en otros países se hace una ciudad sanitaria y están los edificios de cada especialidad. Entonces sí se ha planteado la necesidad de hacer, pero una ciudad sanitaria. Y lógicamente, ¿cuál es el hospital que brinda? Cabral Ibáez, el único hospital que nosotros tenemos aquí en la región que brinda ese servicio de traumatología. El Seguro Social también, pero no tanto, porque los traumas, el Seguro Social está más enfocado mayormente en lo que es la maternidad. Pero el Cabral Ibáez es el único hospital de las 14 provincias que está enfocado en eso. Tenemos uno también en Bonao, el hospital traumatológico, pero que a veces pacientes de allá nos lo mandan a nosotros. Es de La Vega, pacientes de allá nos lo mandan a nosotros. Porque sí, nos llaman que ya están llenos, por lo tanto accidentes. Yo digo que hay que crear conciencia y buscar la forma de cómo eso se puede evitar, porque es que aquí somos uno de los países que más trauma tenemos. No, vamos a crear 50 hospitales traumatológicos y van a seguir creciendo los casos. Y si ustedes se dan cuenta, la pregunta que don Jaime me hizo fue de Cabral Ibáez, pero usted va allá y nosotros tenemos 30 unidades de cuidado intensivo y de esas son 25 por accidentes de tránsito. La gran mayoría son de motociclistas, la mayoría. La gran mayoría. Eso, o el sistema busca una manera, porque eso no se va a evitar. Eso no hay forma de evitar los accidentes. En los motociclistas se pueden morir 100 diarios y los demás no van a coger cabeza con eso. Sí. Porque es que se creen que ese vehículo le permite hacer diablura y hacer todo. Y ahí vi yo unas imágenes de 3 que murieron en una curva que chocaron 2 motocicletas de frente. Eso fue antes de ayer, sí. Los 3 muertos de una vez instantáneamente, porque iban a una velocidad increíble. Y eso no se va a detener, no importa cuántos se mueran al día. Habrá que buscar otra fórmula para eso. Pero bueno, vamos a seguir hablando. Vamos por ahora a los mensajes. Estamos en el cafecito. Bien, seguimos esta presentación del Cafecito con el doctor Bernardo Hilario, que es director regional de salud de Cibao Norte, con 3 provincias bajo su cargo. Y estamos hablando de temas que son interesantes porque ciertamente ahorita decía el doctor Hilario que las personas que tienen pocos recursos, que tienen un seguro, deben saber que su seguro le cubre poco. Y entonces cuando se enferma una persona o cuando es llevada por el 911, que también es parte del problema. Sí. Porque según me han dicho, el Sistema Nacional de Emergencia, cuando uno conduce a una persona, tiene específicamente hospitales a los cuales llevar. Yo no sé por qué, o sea, parece que tienen un diseño. Y yo critiqué el hecho de un jovencito que fue atropellado en la avenida Monumental, en la Marginal, y estando el hospital metropolitano a la vista, apenas a 3 minutos, la ambulancia cogió para creo que el Cabral Ibáez. O sea que tardó 15 o 20 minutos que pudieron ser esenciales para salvar la vida de una persona, de ese jovencito, de manera muy particular. Entonces, ese tema, doctor, ¿cómo se hace? ¿Cómo se maneja eso? Ellos tienen un protocolo establecido y ellos... A veces incluso nosotros nos hemos reunido varias veces con los directivos de 911 para nosotros buscar estrategias. Y como yo mismo a veces le digo, es que todos los pacientes que ustedes recogen no lo pueden llevar a Cabral Ibáez. Entonces, ellos lo que hacen es que aunque a veces le pasan hasta 4 hospitales por el frente y lo llevan a Cabral Ibáez, porque el protocolo es llevarlo allá. Ellos dicen que a veces en el hospital que ellos van no hay tal cosa, que no hay estudio, que no hay tomografía, que no se le hace resonancia, y por eso ellos inmediatamente lo llevan a Cabral Ibáez, aunque le pasen por frente al centro. A veces también le preguntan, si los pacientes están conscientes, le preguntan que dónde ellos quieren que lo lleven y ellos lo llevan donde le dice el paciente. No siempre lo llevan directamente, esos son los pacientes que están inconscientes, pacientes que no pueden hablar, y ellos lo llevan entonces al centro que ellos consideren, porque ellos primero tienen que llamar a la central, y la central es que le dice dónde llevarlo. No es que ellos van a elegir, bueno, recogemos a este paciente, vamos a llevarlo a tal sitio, porque este hospital me queda en el frente. No, es la central que le dice. Ellos reportan el accidente y la central le dice, llévelo a tal sitio. Sí, y eso hay que corregirlo. Claro, eso hay que corregirlo. Eso no debe ser, pero siempre yo oigo
que la ley establece, lo oigo, que la ley establece que es una obligación de cualquier centro privado recibir una persona que llega con algún tipo de traumatismo a estado de emergencia y que hay la obligación de estabilizarlo y después entonces propiciar que si no hay recursos y no hay un seguro que cubra, que se vaya a otros centros públicos casi siempre. Eso es correcto. La ley lo dice, pero no se cumple. Exacto. Usted y yo sabemos que cuando esos pacientes llegan a los centros privados, lo estabilizan y lo van a trasladar, y hasta que no paguen lo que se ha gastado, no se va el paciente. Que es otra cosa también. El paciente llega a la emergencia, bueno, entramos a X centro, ahí está. Lo estabilizan, pero a veces estabilizando un paciente se nos van 4, 5, 6 horas. Sí. Hay procedimientos que uno tiene que hacer de emergencia, como intubar el paciente, colocar catéter PVC, quizá hacerle estudios especializados, tomografía, resonancia, y se va un tiempo. Y eso es un costo. Cuando el paciente está estabilizado, que los familiares dicen que no tienen recursos, hay que buscar el dinero antes para sacarlo. No es que yo estoy en la obligación de darle servicio. Pero eso es muy bueno que la ley se escriba, pero aquí no se cumple. Claro. Y yo digo que debiera existir la ley, que si llegó usted tiene que darle servicio porque es una obligación. Usted tiene el principio de darle esa salud a la persona. Entonces aquí no se cumple eso. Pero mire, yo estoy consciente de algo. Porque he estado vinculado a clínicas. La emergencia es un dolor de cabeza para cualquier centro. Y el dinero, se pierde mucho dinero en las emergencias. Yo sí. Estoy consciente. Pero hay situaciones que hay que dar asistencia. Por ejemplo, sé de un caso reciente de una pareja que llevó la criatura a una clínica, no podía respirar, una criatura de 3 meses. Óigame, y se perdió un tiempo precioso en lo que se hacía el trámite del seguro. Entonces, así no puede ser. Si se le presentan un seguro y dice que la fecha es válida, en lo que usted averigua, tiene que prestar asistencia y tiene que dar un depósito. Tiene que dar un depósito. Pero, si no tiene seguro, si el seguro no está funcionando, hasta que usted no haga depósito, también es un problema. Sí. Tiene que depositar tanto para nosotros. A propósito de una pregunta que nos hace un televidente, ¿quién controla el funcionamiento, el trabajo de esos mismos especialistas que forman parte de los centros públicos, pero en sus funciones en los centros privados? Y aquí me narra la situación de una doctora justamente fallecida, por lo que ellos entienden fue negligencia el momento del tratamiento en emergencia. Pero ustedes que están evidentemente centrados en los centros públicos, ¿pero qué protección tiene el paciente que va a centros privados y probablemente a ver el mismo especialista que está en el Cabral Ibáez? En cada centro de salud tienen un director médico. Y quien regula lo que hace cada médico es el director médico de cada centro de salud, como existe en los hospitales. Es decir, la primera queja que tiene el paciente o el familiar es la dirección médica. Un ejemplo, usted va donde el director médico, que es el jefe prácticamente de todos los especialistas, y allá usted lleva la queja. Entonces, regularmente ellos se reúnen. Pero no llega a ustedes ese tipo de denuncias. No, eso ocurre en un centro privado. No, porque eso es centro privado. Eso lo trata el centro privado donde se presentó. Eso debiera llegar al colegio médico, pero el colegio médico solo está para defender a los médicos, no a los pacientes. Entonces, ese es muy amigo de nosotros. Ese es el gran problema que tenemos, ¿entiendes? Es un problema bastante serio. Pero en el caso de los hospitales, doctor Hilario, el Sistema Nacional de Salud tiene suficientes recursos y disposición para mantenerlos siempre en óptimas condiciones. Sí, es lo que le digo, que se le da una subvención, e incluso ahora mismo nosotros conseguimos una subvención muy sustanciosa para el hospital de Sajoma, que fue recientemente inaugurado. Bueno, va a tener como un año inaugurado. ¿Pero cerrado? No, está funcionando 100%. Ahora. Bueno, nuestra gestión se empoderó del hospital. Bueno. Ya todas las áreas están funcionando. Y nosotros conseguimos una buena subvención. A ellos se les da 2.5 millones de pesos mensual, aparte de la facturación que ellos van a hacer. Ahora mismo nosotros en noviembre y en diciembre, porque todavía no estaba funcionando ese %, la regional se empoderó de ese hospital. Nos reunimos varias veces con el cuerpo médico y el personal, y el hospital está trabajando 100% ya. Ya hasta los procedimientos quirúrgicos se están haciendo. Pero yo creo que el Sistema Nacional de Salud debe promover una campaña por redes
que le sale casi gratis, ¿verdad? Y por televisión, presentando los hospitales, porque como usted lo ha dicho, hay gente pobre que debiera de entrada llevar un paciente al hospital. Por ejemplo, en el caso de Cabral Ibáez, un hospital que se supone que es tan bueno como una clínica. Y están la mayoría de los especialistas que trabajan en una clínica están en el hospital. Entonces, debiera hacerse una campaña para que la población, especialmente la más económicamente deprimida, o los sin cuartos, los pobres, sepan que deben llevar sus pacientes a un hospital público, especialmente al Cabral Ibáez en este caso. La pregunta que yo le hago cuando a mí me llaman, doctor, que hay un paciente en tal centro privado que hay que trasladarlo, que ya agotó los recursos. La pregunta mágica que yo le hago, ¿y por qué lo llevaron a ese centro? Ah, doctor, porque tenía un seguro. Ya el seguro se le agotó y ahora tenemos que llevarlo a Cabral Ibáez. Yo le digo, ¿pero por qué no lo llevaron desde un principio? Ah, porque tenía seguro y nosotros primero lo llevamos al centro privado. Sí, pero entonces, nosotros, le estoy diciendo, duré 4 años creando conciencia, diciéndole a la persona que vayan a los centros públicos, que nosotros damos el mismo servicio que se da en cualquier centro privado. Pero eso es lo que hay que insistir, es que hay una... Por ejemplo, Corazán dice cada rato que su agua, la que llega directa, es de buena calidad. Sin embargo, los pobres compran botellones. Sí. La vez de peor calidad que la de Corazán. Sí, entonces, es lo que se ha vendido, es lo que se ha vendido. Pasa lo mismo con la salud. O sea, la gente no confía, no cree que los hospitales estén en condiciones igualitarias con las clínicas. Hasta que no tenga la necesidad. Desde que usted tiene necesidad, entonces usted confía en el servicio. Hay que tratar de hacer una campaña, algo que motive y que le presente al pobre qué es un hospital hoy día, porque es verdad, 10 años atrás, 15 años atrás era una cosa, ahora es diferente. Sí, sí. Y sobre todo explotar el tema de los hospitales periféricos, que permita descongestionar finalmente el Cabral Ibáez, porque muchos hospitales periféricos, citando incluso ese de San José de las Matas, nuevo, equipado, tiene mejores condiciones que muchas clínicas pequeñas de este país. La primera vez que yo fui a ese hospital me quedé sorprendido. Muy pocos centros privados he visto yo cómo está ese hospital. Y por eso nosotros nos hemos empoderado de ese hospital. Y usted puede asegurar que muchísima gente arranca de allá para Santiago. Pues claro que sí. Pueblo, claro. No, y esos hospitales de la sierra, lo que es Sajoma, tenemos Baitoa, tenemos San José de la Sabana Iglesia, esos hospitales están recién remozados, esos hospitales, y dan muy buen servicio. Vamos a los mensajes para estar en la parte final del programa de hoy. Vámonos. Bien, ya unos minutos nada más. Aquí hay una pregunta, doctor Hilario. Me dice aquí que el Cabral Ibáez tenía al llegar el PRM 7 años en remodelación. 5 años después aún no se sabe cuál es su entrada. Se ve en reparación aún. Por los lados de la Sánchez, el que mira desde cualquier lugar ve un vertedero y pregunta cuándo se va a terminar esa remodelación. Esa área ahí está pautado en lo que es hacer una planta de reciclaje. Y por eso se ve así. Pero tanto por la Sabana Larga hay una entrada, el área de la emergencia, la entrada principal está por la Sabana Larga, donde tenemos consulta externa y donde tenemos entonces luego por donde están los departamentos de imágenes, laboratorio y todo eso. Esa parte que se ve es, al principio se había iniciado una planta de reciclaje para los mismos desechos del hospital. Y eso se ha paralizado ahí, de ese lado, del lado de la Sánchez. ¿Y por qué? Bueno, usted sabe, por lo que yo había hablado de las licitaciones que se hicieron y todo eso, es un proceso que está estancado ese. Sí, sí. Y un tema que genera el Cabral Ibáez también es el problema del tránsito. La cantidad de vehículos, de personas que van en sus vehículos, no hay espacio para estacionarse. Eso convierte la Sabana Larga en ese tramo y la José María Cabral Ibáez en un problemazo de primer orden. Eso no hay posibilidad por ahora. Se anunció una vez que se iba a hacer incluso una persona se reunieron conmigo. Ajá. Cuando yo estuve allá, yo tenía como 2 años ya dirigiendo el Cabral Ibáez. Acuérdense que se había mencionado lo que se llamaba parqueo RD. Sí. Se reunieron conmigo y habían establecido de que ya se iba a hacer un parqueo de 5 plantas. Pero no sé después que yo salí en qué paró eso.
No hay nada, no se ha Pero hecho sí nada. hay que hacer un parqueo. Es que Claro. el cuerpo especialista que nosotros tenemos y todo el personal. En el Cabral Ibáez nosotros tenemos 2.150 empleados. Ya ustedes pueden. ¿En el Cabral Ibáez? En el Cabral Ibáez tenemos 2.150 Y de esos empleados. Solo con de la esos mitad que 2.500, tenga vehículo. 1.500 tienen vehículos. para Vehículos, empezar. 500 mínimo tienen Más vehículos. los Todos los pacientes, médicos, los la visitadores, enfermera. médicos, Y los por eso doctores. la congestión incluso de las calles Claro, laterales, porque no hay entonces, forma. Eso, y todo es que va a Cabral Ibáez, la gran mayoría también tienen vehículos. Claro. Entonces, Claro. eso es un tema de nunca acabar. Bueno, definitivamente. Algo que usted quiera decirnos, que sea, bueno, que solo hablamos de Santiago, usted tiene España y Puerto Plata. ¿Cómo Bueno, están esos centros allá? en una segunda invitación, ¿verdad? Tiene el Porque yo ahora compromiso digo de nada venir. más no es Santiago. Por Ahora eso. también me toca España y me toca también Puerto Plata. Puerto Plata y España también tenemos dos hospitales de tercer nivel que nosotros también nos hemos empoderado, que está el Ricardo Limardo, que está en Puerto Plata, y el Toribio Bencosme, que está en España. Tenemos centro diagnóstico, centro de pie diabético, que no mencionamos eso. Aquí en el Cabral Ibáez tenemos una unidad de pie diabético, pero ya nosotros vamos a inaugurar una unidad tanto en España, que está en el Toribio Bencosme, y en Inver. En el hospital de Inver nosotros también tenemos una unidad de pie diabético que la vamos también a inaugurar, y vamos a tener una unidad en las 3 provincias. Bueno, después una segunda invitación. Entonces, Bueno, sí, entonces hablamos Claro. de España y Puerto de España Plata. y Puerto Plata. Gracias al doctor Bernardo Hilario, que es el director regional de salud, Cibao Norte. A él le corresponden 3 provincias: Espaillat, Puerto Plata y Santiago. Buen día para todos. En breve, Salud Dando.